Buenos días, gracias directora. Voy a intentar compartir la presentación. Aquí andamos. Bien. Bueno, voy a intentar hacer un repaso un poco de toda los cambios y los contenidos que tiene la convocatoria y las bases de esta línea de actuación, que es significativa dentro del sector por la importancia que ha comentado la directora, no solo del encaje dentro de lo que es el propio desarrollo de la estrategia industrial de Canarias, sino también dar respuesta un poco a las necesidades y a la planificación que demanda el sector en este ámbito. Los objetivos que intentamos recoger hoy con esta presentación, primero explicar las novedades que tiene las bases, que fueron modificadas este año, la presente convocatoria, que ya está abierta, como acaba de comentar la directora, recientemente se ha abierto el día 28 de este mes, la semana pasada. Vamos a intentar que con la información que se practica se eviten errores frecuentes a la hora de presentar las solicitudes y con ello aumentar la tasa de éxito de las propuestas que se presentan. Conocer algunos resultados de los proyectos subvencionados con años anteriores que les puede dar algunas pistas y finalmente pues, atender las preguntas y sugerencias que si no somos capaces de responderlas en el acto, pues daremos cumplida respuesta en la guía de elaboración o para la presentación de las solicitudes que tiene el aplicativo de gestión que arropa o que soporta esta gestión. Empezamos un poco desde el origen. El origen son las bases reguladoras que se gestaron, que se promulgaron en el 2017 y que en su preámbulo establecía un poco el objeto principal de esta actuación. Se basa que en el despliegue de una política de suelo industrial adecuada es clave para el desarrollo de la actividad industrial. Implica creación de empleo y la dinamización da lugar a que se genere una oferta adecuada de suelo industrial urbanizado en condiciones de ser edificado, de calidad y a precio razonable, esperamos, porque evidentemente eso está sujeto a las condiciones de mercado, pero bueno, el facilitar la adecuación de estas superficies con ayuda pública, pues obviamente mejora las condiciones de acceso a las mismas. Y todo ello para ponerlo a disposición de las empresas, que es el objetivo fundamental y primordial de esta actuación. Dentro de... voy a cerrar esto porque no me estoy viendo ahora. Dentro de esta política, de esta actuación, va a generarse, obviamente, por un lado, la implantación de nuevas industrias en este suelo industrial, que es lo que esperamos, el crecimiento del sector industrial, que es uno de los términos que persigue nuestra estrategia de desarrollo industrial. También va a facilitar la relocalización de aquellos establecimientos industriales que están ahora mismo en núcleos de población, núcleos residenciales, para sacarlos de esos núcleos y ubicarlos en las áreas propicias para ello. Por otro lado, dentro de esas propias áreas va a facilitar el desarrollo de las industrias existentes porque va a dotarle de nuevos servicios, de mejoras en las comunicaciones, en las dotaciones, etcétera, etcétera. Estas bases reguladoras recogían una doble finalidad. Por un lado era la regeneración de esas áreas mediante inversiones consistentes en la puesta a disposición de las empresas de las infraestructuras técnicas de uso común, bien nuevas infraestructuras o bien mejorar sensiblemente las infraestructuras existentes. Aquí estamos hablando de obras. Y la otra vertiente, la otra finalidad era la dinamización de esas áreas industriales, generar mejoras en la gestión, en los servicios que se prestan en las mismas y todo orientado a conferir una mejora sustancial de los servicios que se prestan en el polígono o en la zona industrial. Fijada esta doble finalidad,
sacamos a colación la nueva modificación de bases, la orden que sale en este año, se publica el 22 de abril, donde se introducen una serie de mejoras que básicamente tienen su objeto, su preámbulo o su orientación, primero en la experiencia adquirida en estos últimos años en las distintas convocatorias de subvenciones, las problemáticas que se han podido detectar y demás, y los déficits que se han podido detectar, y sobre todo también en el conocimiento que nos ha dado el programa del plan de actuación, de actuaciones en áreas industriales, que a continuación veremos en la siguiente presentación que nos va a facilitar Gestur, que ha sido la entidad encomendada, encargada de realizar ese trabajo. Con ello se genera una nueva finalidad dentro de lo que son las bases, y es la planificación y la ordenación del espacio industrial mediante facilitar la elaboración de instrumentos de ordenación o proyectos de urbanización, así como proyectos específicos de regeneración integral o sustancial de un área industrial concreta. Se incorporan también, lo destaco porque tiene repercusiones también, no solo a la hora de facilitar el posicionamiento de su solicitud dentro del baremo de las subvenciones, porque los créditos son limitados y igual no se llega a todas, es la obligación de adoptar medidas destinadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres, desarrollado o exigido por la propia ley canaria de igualdad. Este aspecto es fundamental, al igual que también se ha intentado mejorar la parte de gestión de la propia subvención, simplificando en la medida posible la tramitación. Todo eso, hay una guía dentro de lo que es el propio sistema de gestión de subvenciones, dentro del aplicativo, que les puede orientar sobre las distintas aplicaciones o los distintos aspectos diferenciados que tienen que aplicar. Con ese nuevo planteamiento, la orden de abril de este año nos dejan 3 bloques o 3 tipos de actuación diferenciados que pueden ser subvencionados con cargo a esta convocatoria. Las 2 líneas que inicialmente ya se venían desarrollando, y la tercera esta, que es la de planificación y ordenación del espacio industrial. Cualquier beneficiario podrá acceder, podrá recibir una subvención por cada línea de actuación. Puede presentarse un proyecto para cada línea de actuación diferenciada. Perdón. Las características principales de estas convocatorias, primero, son subvenciones a fondo perdido. La convocatoria del 2022, en concurrencia competitiva, como suele ser habitual, es anual en este caso, y está dotada con 1.466.000 euros, como comentó la directora antes. Estos créditos son los que ahora mismo están consolidados, pero en cualquier caso son susceptibles de ampliación en función de cómo veamos las necesidades en cuanto a las solicitudes que puedan estar en condiciones de recibir subvención. Si podemos ampliarlo y tenemos más capacidad crediticia, pues no habría ningún problema en incorporar nuevos créditos. ¿A quién va dirigida? Entidades sin ánimo de lucro, tanto públicas como privadas. Fundamentalmente, y tienen prioridad normalmente, ya lo verán luego, las entidades urbanísticas de conservación. Tienen cabida los cabildos. La nueva orden especifica claramente que los cabildos tienen cabida en este tipo de convocatorias, si bien tienen que especificarse que la actuación va orientada a un área de interés insular, o que existen acuerdos con los ayuntamientos afectados por las áreas en las que se va a intervenir, o convenios de colaboración entre ellos, y dejando constancia también qué
qué entidad va a hacerse cargo de la ejecución posterior o de las actuaciones que se deriven de la actuación propiamente subvencionada. En cualquiera de los casos también tiene opción las juntas de compensación, las asociaciones de empresarios o comunidades de propietarios que tienen interés legítimo en ese área sobre la que se va a actuar. En cualquiera de los casos tiene que haber una responsabilidad en el mantenimiento, deben responsabilizarse del mantenimiento a futuro de ese área o de la explotación a futuro si lo que estamos actuando es sobre documentos de planificación o documentos de desarrollo. El inicio de las inversiones son computables, pueden ser elegibles todos los gastos, todas las inversiones contraídas a partir del 1 de enero del año en curso de la convocatoria. No hay exigencia de que tengan que ser las que se generan a partir de la solicitud. Pueden elegirse desde el 1 de enero todas las actuaciones que ya se hayan decidido o se hayan iniciado a partir de esa fecha. En cuanto a la ejecución, al ser una convocatoria anual, la justificación, el límite de justificación de las subvenciones concedidas en condiciones normales sería hasta el 31 de octubre del presente año. Es propio que este tipo de convocatorias y a las fechas que estamos, pues que cuando salga la resolución de concesión, prácticamente ya estamos en puertas de la fecha de justificación, salvo aquellos casos que ya se iniciaron desde el principio de año y que puedan justificarse en esa fecha. Lo propio es que se solicite el abono anticipado, que podrá realizarse, podrá ejercerse hasta el 100% de la subvención concedida. Es un abono que se realiza sin avales y eso colocaría el límite de justificación y de ejecución de esta convocatoria al 31 de diciembre del año siguiente, del 2023. Mi consejo, y es la petición que hacemos normalmente, si se dan las circunstancias, que normalmente sí se dan, para obtener ese abono anticipado, básicamente es que estén al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, pues que se acojan a esta condición de abono anticipado para garantizar la ejecución en condiciones de la actuación. En el detalle de las distintas líneas vamos a explicar un poco qué abarca, qué actuaciones son las que se pueden subvencionar. Dentro de la línea 1, que son las inversiones en equipamiento, dotaciones e infraestructuras del espacio industrial, lo básico es que sean infraestructuras de uso común y compartido, que sean orientadas a una mejora sustancial o a una ampliación de ese área industrial y que los servicios que se presten vayan dirigidos a las empresas de ese área industrial. El beneficiario final de todas las actuaciones tiene que estar la empresa finalmente. Aquí podemos tener actuaciones relacionadas con ámbito telemático, banda ancha, propiciar cualquier instalación que permita la implantación de las tecnologías de la industria 4.0 similares, instalaciones de evacuación de energía en las instalaciones de producción de régimen especial. Ahora mismo hay otras convocatorias de otros organismos, de otros departamentos que están propiciando la implantación sobre todo de la solar fotovoltaica en todas las áreas industriales. Pues por aquí pueden ir líneas de infraestructuras de apoyo a todo ese tipo de instalaciones, a alumbrados públicos, a sistemas de bombeo, etcétera, etcétera. Inversiones que fomenten el ahorro energético o la gestión eficiente de los recursos que se empleen en el área. Las mejoras relacionadas con la gestión medioambiental, la gestión colectiva de residuos, el almacenamiento de los mismos para el tratamiento posterior, el control de los vertidos industriales, todas las instalaciones que tienen naturaleza de logística avanzada, las zonas de almacenaje conjunto del área, zonas de estacionamiento conjunto o que permitan la maniobrabilidad de los transportes, instalación de puntos de recarga energética, etcétera, etcétera.
Instalaciones técnicas relacionadas con los servicios auxiliares, agua, electricidad, seguridad industrial, sobre todo instalaciones de protección contra incendios, vigilancia de las infraestructuras comunes, seguridad ciudadana en este caso, también mejoras sustanciales en la movilidad o en la mejora de los accesos del propio vehículo. Aquí no son admisibles todas aquellas obras que se limiten a lo que es reposición y mantenimiento de los firmes. Tendrían que aportar un añadido, un algo más que le dé valor a esa obra más allá de la simple reposición del firme. Y también se recogen pequeñas edificaciones o las típicas oficinas de gestión o de servicios del propio polígono. Estas líneas, estas actuaciones dentro de la línea 1 solo pueden afectar a un área industrial concreta. Si se presentan varios polígonos, pues se dará prioridad al que reúna las mejores condiciones o al que haya entrado en último lugar, normalmente porque entendemos que es el que pueda ser prioritario para el promotor. Voy a dar un par de pinceladas relacionadas con la preparación de la documentación. Cuando se habla de instalaciones de mejora, actuaciones relacionadas con mejoras de esas áreas, es importante identificar el número de parcelas que se va a beneficiar de esos nuevos servicios y que no lo tienen anteriormente, aclarar si ya se contaba con una red, pues cómo se suministraba a las empresas existentes y cuál es la zona que se va a ver beneficiada o mejorada, especificar detalladamente las diferencias de características entre lo que teníamos antes y lo que tenemos después en cuanto incluso a índices de mejora de la calidad del suministro, mejoras de la presión si estamos hablando de redes de agua, redes de contraincendio, los niveles de iluminación en el alumbrado público, etcétera, etcétera. Es importante también establecer indicadores que nos permitan valorar o cuantificar esas mejoras, tanto en cuanto al número de parcelas, número de empresas o metros cuadrados del área industrial afectadas por esta actuación en concreto. Especificar también los porcentajes, sobre todo en el tema de ahorro, temas energéticos, los porcentajes que suponen de mejora respecto a las condiciones anteriores. En cuanto a la titularidad, hay a veces problemas en que no queda muy bien definida la capacidad de actuación sobre ese área y es importante que se aborden los acuerdos que existan con ayuntamientos u organismos similares en cuanto a los repartos de la titularidad dentro de ese área y los repartos de los costes de los distintos servicios. Autorizaciones del titular para desarrollar ese equipamiento y sobre todo el compromiso expreso para abordar el mantenimiento de los mismos. Todas esas cuestiones son relevantes porque pueden decidir la concesión o no de la ayuda si no están claramente identificados. En la línea 1 las ayudas, la intensidad de ayuda va a ser de hasta el 70%, prácticamente va a ser fija y vamos al máximo normalmente, al 70% de la inversión aprobada, con una subvención máxima de 300.000 euros por proyecto y entidad beneficiaria. Aquí se recogen los criterios de valoración que va a posicionar su proyecto respecto a los demás en esta convocatoria de concurrencia competitiva y como vemos damos mucha importancia porque estamos propiciando el que todas las áreas cuenten con una entidad urbanística de compensación de conservación, quería decir. La importancia del que exista, valoramos con mayor puntuación los proyectos que estén impulsados por esas entidades o las áreas que cuenten con una entidad. La existencia también de planificación estratégica dentro de ese plan donde aparezca este proyecto que se va a desarrollar, pues también se valora. Si es una actuación en isla periférica, damos prioridad también y damos prioridad también a aquellas áreas que cuenten con planes de igualdad vinculados a las acciones estas de
igualdad entre mujeres y hombres. También damos prevalencia a los proyectos que se presenten en áreas industriales donde el censo de empresas industriales sea superior. Valoramos a que sean mayor del 50% de las empresas, si son industrias, con 20 puntos, y así vamos bajando en función del número, del porcentaje de empresas para propiciar que las ayudas vayan a los polígonos que realmente están siendo ocupados por el sector industrial y no por el resto de establecimientos comerciales, logísticos, que también se implantan en estas áreas. Dentro de la segunda línea de actuación, dedicada a la dinamización del espacio industrial existente, tenemos las 3 actuaciones que ya vienen siendo objeto de subvención en las convocatorias anteriores. El fomento de esas entidades urbanísticas de conservación, donde tienen que realizar una serie de fases que acaban con la elaboración de las escrituras de constitución de esas entidades urbanísticas, la elaboración de proyectos, de planes estratégicos, bien sean para esas entidades o para las asociaciones empresariales que desarrollen su actividad dentro de esa área industrial, la elaboración de esos planes estratégicos, las actuaciones de sensibilización y colaboración en red, realización de jornadas, foros de debate y otros tipos de proyectos que incluyan un poco la participación de un buen número de empresas dentro de ese área industrial, que impliquen activamente a esas empresas. Y como novedad dentro de este ejercicio y de estas nuevas bases, se incorpora la redacción de proyectos, se subvenciona la redacción de proyectos de ejecución o documentos técnicos, como queramos llamarles, que permitan que puedan facilitar la contratación o la ejecución de una obra y que estén orientados a la ejecución en un futuro próximo de esos equipamientos, dotaciones e infraestructuras. El proyecto en sí ya estaba siendo subvencionado. Los proyectos de la línea 1 incorporaban también los gastos de elaboración de proyectos, solo que obligaba a realizar la inversión en ese acto. En este caso, los proyectos que van por esta línea se subvenciona solo los honorarios de elaboración de este proyecto, con la obligación o con el compromiso de que esa actuación se incorpore en las inversiones de ejercicios siguientes, ¿no? Con esto intentamos que exista por lo menos documento y exista compromisos que permitan que las próximas ediciones de las próximas convocatorias no se queden con fondos sin colocar, como ha pasado este año pasado, que ha quedado, creo que cerca de 200.000 euros prácticamente sin colocar, a pesar de que no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, de créditos que se están poniendo en estas líneas, pero la falta de definición, la falta de proyectos concretos para ser abordados en el próximo ejercicio, estando hablando de corporaciones públicas que deben tener una planificación previa para que los presupuestos ya incorporen inversiones al año siguiente. Si no existen estos, es complicado que en un único ejercicio se aborde la actuación. Aquí hay una salvedad dentro de esta línea, solo puede subvencionarse en estos momentos uno de los subtipos. De estos 4 que estamos recogiendo, solo se tendría acceso a un proyecto, a un subtipo dentro de esto. Y otra salvedad que incluimos ahora, no podría subvencionarse nuevamente una actuación relacionada con el fomento de entidades urbanísticas o con la elaboración de planes estratégicos si ya se ha subvencionado dentro de ese mismo área industrial una actuación de esa naturaleza en los 2 ejercicios anteriores, ¿vale? Porque entendemos que no es objeto. Cuando se realiza una actuación de las 2 primeras es para desarrollarla en los años siguientes, no para guardarla en un cajón y volver a generar otro documento nuevo. Como apoyo, dentro de la biblioteca del Observatorio Industrial de Canarias,
tenemos ahí localizado lo que es el manual de gestión de áreas industriales, que nos permite tener una idea clara o ayudarnos a los pasos que hay que dar para la creación de entidades de conservación o para la redacción de planes estratégicos, además de otra serie de actuaciones como más relacionadas ya con la propia gestión del área, que nos puede ayudar a la hora de establecer todo el proceso. Aparte que lo tienen en la biblioteca, aquí les he metido un enlace para que puedan descargarlo directamente los que tengan interés directo y no quieran buscarlo. Este tipo de actuaciones está apoyado con una intensidad del 80 al 100%, siempre va a ser una cuantía fija y siempre vamos a intentar que sea el máximo, o sea, vamos a intentar que sea el 100% si los créditos nos lo permiten, el 100% la intensidad de ayuda en esta línea. La subvención máxima, también por el tipo de actuaciones de que se trata, sería de 30.000 euros por proyecto y entidad beneficiaria. Los criterios de valoración en este caso varían un poco, pero siempre mantenemos un poco la misma línea. Apoyar todo proyecto que esté respaldada por una entidad urbanística de conservación, o si la actuación está incardinada con las actuaciones que son más de planificación, ¿no? La de fomento de entidades o desarrollo de planes estratégicos o elaboración de estos proyectos técnicos de cara a futuro. También puntuamos, porque aquí sí que pueden actuar sobre varias áreas industriales, favorecemos aquellas medidas, aquellas acciones que abarquen más de un área industrial. Seguimos favoreciendo a los polígonos que estén con mayor presencia de establecimientos industriales. Mantenemos los otros dos modalidades o criterios de valoración que tenía la anterior: isla periférica o existencia de planes de igualdad registrados por parte de las asociaciones. Es importante aquí que si tienes actuaciones de años anteriores que requerían el inicio de actuaciones posteriores, como hemos hablado antes, planes estratégicos, proyectos técnicos, si tenían ese tipo de actuaciones y no se han iniciado, no se acredita que se han iniciado, van a tener una penalización del 50% de los puntos que se obtienen. O sea, va a bajar en el ranking, en la posición de baremo de la relación de expedientes subvencionables, va a bajar entero, porque se le va a penalizar quitándole la mitad de la puntuación. En cuanto a esta línea, una serie de sugerencias de cara a la elaboración de la memoria. Es importante que en la solicitud se exprese claramente, desglosado, las horas que afectan a consultoría y el coste de las horas. Es importante y definitivo también que se acredite la competencia técnica de las entidades que participan o que van a participar en la elaboración de esos trabajos. Si hay tareas coincidentes o redundantes, hay que tener en cuenta que no se subvencionan actuaciones redundantes en un mismo área industrial, por lo tanto hay que clarificar bien a qué actuación concreta pertenecen y a qué área concreta pertenecen. Y también es importante que se defina qué documento va a ser el presentado que se va a elaborar para acreditar la realización de las actuaciones relacionadas, sobre todo, estamos hablando en este caso, de las actuaciones de dinamización del espacio, de sensibilización del espacio industrial. En aquellos proyectos que se desarrollan por fases, es importante también identificar claramente lo que pertenece a la fase anterior y lo que pertenece a la nueva que se va a abordar ahora, para que se expresen de forma inequívoca que se trata de acciones completamente diferentes. Esto no solo afecta a las obras, donde puede estar claramente diferenciado, sino también a las acciones de dinamización. Hay que clarificar
que no estamos actuando sobre lo mismo que se actuó en una subvención recibida en ediciones anteriores o en fases anteriores. La tercera línea que hemos abordado este año, se incorporan dos tipos de proyectos que se pueden subvencionar. Por un lado, la elaboración de aquellos instrumentos de ordenación que requiera ese suelo industrial o proyectos de urbanización que pueden ser para generar nuevos espacios o para ampliar espacios ya parcialmente ordenados. También se recoge de forma diferenciada la redacción de proyectos de regeneración integral de ese área industrial. Estamos hablando aquí de documentos técnicos para su ejecución a futuro, ¿vale? Tanto en un caso los primeros son obvios, pero en este caso implicarían actuaciones de regeneración. También puede ser de regeneración sustancial, es decir, aunque no abarque todo el área industrial, puede abarcar un sector, pero que sea mayoritario de ese área industrial, o puede abarcar actuaciones sobre infraestructuras o instalaciones de ese área industrial, con lo cual tendríamos que abarcar el mayor número de infraestructuras de ese área industrial, aunque no abarque el mayor, ya no estaríamos hablando en términos de superficie, sino de tipo de instalaciones. Cuando se elabora un proyecto, un plan, un manual, en función del tipo de actuación en el que estemos realizados, hay que aportar siempre un compromiso de ejecución de esas actuaciones a futuro. Es importante también que se defina la aportación de fondos para de dónde van a venir los fondos a futuro para desarrollar esa actuación y ese documento lo tiene que emitir el responsable o el representante del órgano de gobierno de la entidad solicitante, de forma que se amarre mínimamente, aunque no sea un tema obligatorio, pero sí a nivel de compromiso, el que se amarre la continuidad de esa actuación y que no sean documentos para guardar en el cajón. Dentro de esta línea, la intensidad de ayuda abarcará el 70% de la inversión aprobada. Aquí siempre, aunque se habla, las bases hablan de hasta el 70%, siempre vamos a intentar para mejor clarificación, para mejor planificación por parte de los solicitantes y para alcanzar unos importes razonables, siempre vamos a intentar fijarlo en el máximo, en el 70%. En este caso, por el tipo de proyectos que se pueden abordar, la subvención máxima a conceder por proyecto estaríamos hablando de 200.000 euros por proyecto o entidad beneficiaria. Aquí varía un poquito los criterios de selección o los criterios de ponderación de los proyectos y estaríamos hablando de potenciar primero a los proyectos previstos para regeneración de las áreas industriales, porque es el objeto finalista de esta línea de subvenciones. Lo mismo de siempre para el tema de la composición del tejido empresarial de ese sector industrial, favoreciendo siempre al polígono industrial frente al polígono de servicios. La existencia de plan estratégico, como aquí pueden abarcarse varias áreas industriales, pues que cuente con, se considera que hay un plan estratégico detrás si el porcentaje de áreas industriales que cuentan con plan es mayor del 50% de las áreas industriales afectadas. Y los otros dos parámetros que son horizontales a todas las líneas, que son el de isla periférica y el de existencia de planes de igualdad registrados por ese órgano competente. Aquí estamos hablando del mismo concepto, del mismo documento técnico previo a la inversión. Por lo tanto, si tenemos subvenciones concedidas con anterioridad de este tipo de proyectos que no se han llevado a cabo, pues se penalizaría la consecución de subvenciones en este ejercicio. Se rebajaría a la mitad los puntos que se pudieran obtener por los criterios anteriores.
En la forma de justificación de ambas líneas, la línea de inversión se va a realizar para facilitar la gestión por parte nuestra también y acelerar los procesos de justificación mediante cuenta justificativa con aportación de informe de auditor. Y las otras, la línea 2 y 3, se haría con cuenta justificativa con aportación de justificantes de gastos. Dentro de la graduación de incumplimientos hay novedades también en este año con esta base. Se mantiene la que teníamos hasta la fecha de una reducción de la inversión ejecutada respecto a la aprobada, una reducción de hasta el 30%, no impediría la obtención de la ayuda, pero sí reduciría proporcionalmente la ayuda recibida. También la reduciría proporcionalmente si no se garantiza o si no se ha mantenido la propiedad de esas inversiones y también en función del porcentaje de inversiones que se ha perdido la propiedad. Si la reducción en cuanto a la inversión ejecutada respecto a la aprobada es superior, al 30%, o bien hay un incumplimiento en la fase que establece la base para la implantación para el fomento de las entidades de urbanísticas de conservación, no se completan todas las fases, o hay una obstaculización a la comprobación, o sea que hay un impedimento para que la aportación de datos que se solicitan por parte de la administración, por parte del beneficiario, eso podría dar lugar al incumplimiento total y por lo tanto a la pérdida de ayuda completa, que en el caso de que haya sido abonada por anticipado, hay que tener en cuenta que le van a contabilizar también los intereses de demora desde el momento en que se le ha practicado la transferencia de los fondos hasta el momento en que se contabiliza el incumplimiento. Además de esta graduación de incumplimientos, por otro tipo de incumplimientos ya relacionados más con las obligaciones de los beneficiarios, podemos tener reducciones también o pérdidas de la subvención, en este caso, que oscilarían entre un 5 y un 10% de la ayuda a percibir, que en el caso de abonos anticipados tendría que procederse a la devolución de las mismas. Para clarificar un poco cuáles serían ese tipo de incumplimientos, se perdería el 10% de la ayuda si no se conservan los documentos justificativos o si no se dispone de contabilidad separada, que son obligaciones por parte del beneficiario. Y se perdería un 5% si no se comunican a nosotros, a la administración, la obtención de otras ayudas para estas mismas actuaciones, o que no se adopten las medidas de difusión o que no se suministren los datos que están obligados a suministrarnos en el caso de que se soliciten. Y otra cosa importante, en el caso de que no se adopten las medidas para promover la igualdad entre mujeres y hombres derivadas de la ley. Hay una serie de actuaciones que son obligatorias y en función de las características de la entidad y demás, pues están obligados o no a hacer planes de igualdad, pero en cualquier caso sí se tiene que adoptar siempre medidas propiciatorias de esta igualdad. Ténganlo en cuenta porque son factores que pueden dar lugar a un descuento y a una devolución obligatoria de un porcentaje, en este caso, de penalización del 5 o del 10% de la ayuda concedida, aún habiéndose justificado completamente la actuación. Por todo ello, es importante que tengan prudencia a la hora de definir el alcance y el importe de la actuación que vamos a desarrollar. Voy a pasar un poquito rápido con esto porque ya vamos bastante avanzados. Quería plasmarle solamente en convocatorias anteriores qué ha pasado, por qué se han perdido o no han conseguido subvención. En el 2020 fue significativo el que prácticamente 4 actuaciones no contestaron al requerimiento en el plazo, por lo tanto fueron desistidos. Otros 4 renunciaron
sin posibilidad. Seguramente fue una solicitud que no estaba madura a la hora de presentarse. 4 no pudieron subvencionarse a pesar de que cumplían todos los objetivos porque se agotó la dotación presupuestaria. Este año esperemos que no se den estos casos. Y es importante esta otra condición que se dio también en 4 casos en el año 2020, que fue que la propia documentación no se justificó adecuadamente que lo que se iba a hacer redundía en beneficio de una ventaja futuro para el área o para el polígono industrial, o que revertiera directamente en las empresas instaladas. Ni se garantizaba tampoco la realización de las inversiones que se derivaban del mismo. Esas medidas son importantes que en la memoria se detallen y se especifiquen con claridad para que no hayan problemas. Las otras son un poco menos significativas, paso un poquito por alto, las tienen en la presentación de cara a futuro si quieren, pero bueno, en principio quería pasar, las tienen ahí como recordatorio. En la última edición, la del año pasado, se presentaron 21 solicitudes, 13 para la línea 1 y 8 para la línea 2. En cuanto a la subvención solicitada, se superaba el importe total disponible, que creo que era 1.500.000 euros en una convocatoria plurianual de 2 anualidades. Finalmente se concedieron 13 de esas 21. 7 de la línea 1, de la línea de inversiones, que 2 fueron en Gran Canaria y 3 en La Palma. Les garantizo que no hubo efecto volcán en este caso, sino simplemente posicionamiento en el baremo respecto a las actuaciones, porque aquí en este caso no se propiciaba el que fuera por temas de daños del volcán. En Tenerife habían otras 2 y en dinamización hubieron 6 actuaciones subvencionadas, 3 en Gran Canaria, 2 en Tenerife y 1 en La Gomera. Al final, como ven ahí, 1.200.000 que quedaron casi 200 y pico mil euros sin subvencionarse. Y los motivos de exclusión fue bastante significativo. 5 proyectos no fueron subvencionados porque no completaron el requerimiento en el plazo concedido. También hubo una denuncia y uno que no cumplía las bases de la convocatoria. ¿Qué hacer a partir de ahora? Simplemente, y lo más importante, acceder a la web. Ya saben que la convocatoria ya está abierta. Aquí tenemos en la pantalla, en la parte de la izquierda, es la web de la Dirección General de Industria, donde podemos tener a través de este enlace que se lleva directamente a la parte de subvenciones. Ahí tenemos una serie de enlaces y documentación de interés, incluso el texto refundido de las bases para que sepamos con claridad cuáles son el contenido completo y actual de las bases. Por otro lado, la tramitación de estas ayudas tiene que ser siempre por vía telemática. Hay unas salvedades para el caso en que si estamos en los últimos días del plazo no esté operativa por las razones técnicas que sean, esté bloqueado o no se pueda realizar, pues las bases establecen en la convocatoria un procedimiento alternativo que tiene que ser suficientemente acreditado esos fallos para que lo puedan presentar y no se queden fuera de las subvenciones. Dentro del propio procedimiento que se accede a través de ese enlace, también lo tienen en la página nuestra de Industria, pues dentro del propio aplicativo, cuando entren para preparar su solicitud, pueden descargar los manuales que les facilita las memorias para desarrollar más fácilmente la presentación, la elaboración de los documentos que tienen que presentar. Sobre todo, no dejar la elaboración de toda la documentación y la presentación para los últimos días del plazo.
Como se abrió la convocatoria el día 28 de mayo, se publicó el 27 de mayo, pues se cerrará el 27 de junio a las 2 de la tarde. Con esto, por mi parte, finalizo la presentación y estamos un poco abiertos a las preguntas que puedan plantearse por las personas, los que quieran participar también. Si no podemos resolverlo, creo que por aquí también estará nuestra jefa de servicio que lleva toda la parte de convocatoria, y Yaisa, que puede facilitarles también la labor. Gracias.